Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme aquí, precisamente aquí, en Espacio Telefónica, donde en el año 96 empecé yo como investigador de una cosa que no existía en ese momento, que era Internet. Yo estaba investigando una cosa que no se podía explicar porque era invisible. Y no solamente eso, en Fundación Telefónica investigábamos la Deep Web. La comprensión de todas esas investigaciones luego permitía a nosotros pues, proyectar más o menos qué podría ocurrir en el futuro si de repente estas nuevas tecnologías que no estaban en el mercado se popularizasen. Y el título de esta ponencia viene de un beta tester. Yo soy beta tester desde hace casi 30 años. No soy experto en discapacidad, pero mi hermano pequeño, Gonzalo, tiene parálisis cerebral. Con lo cual, desde que yo empecé en Fundación Telefónica, no, desde que empecé, sigo como miembro del comité científico de Telos, hasta el día de hoy, yo no puedo dejar de pensar en cómo puede beneficiar esto a mi entorno. Y en este caso concreto, mi entorno era una persona con discapacidad que nace en 1974 y se encuentra frente a muchas necesidades cotidianas, muy sencillas. Muy sencillas. Le cuesta levantarse. Eso es un problema para mi madre. Y entonces, en el año 2017, más o menos, yo empiezo a reflexionar con Mar Souto, que es una profesora, creo que ahora mismo está, no sé en qué universidad está ahora, y nos imaginábamos, Mar tiene un hijo con discapacidad, su único hijo tiene discapacidad. Y entonces nos imaginábamos cómo podía ser esta sociedad que denominamos inteligente frente a una sociedad digital, frente a una sociedad industrial. El ser humano, en poquísimo tiempo, muy poco tiempo, con la tecnología digital, cambia la manera de funcionar a escala global en tiempo récord. Tiempo récord significa que en muy poquito tiempo, en nuestros 200.000 años de historia, en apenas unos años hemos transformado absolutamente todo. Y decíamos, bueno, ¿y cómo será? ¿Cómo será la sociedad? Y en el libro hablamos de discapacitados. Y hablamos de posibilidades con Down, pero a nivel de reflexión, porque es cierto que papers científicos tenemos pocos, interés político tenemos también poco, y entonces es difícil. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es decir, bueno, vamos a intentar imaginarlo, pero claro, si se genera la disrupción tecnológica, se tiene que generar la disrupción en la manera de pensar. No tiene sentido descubrir la rueda y no hacer uso de ella. No tiene sentido. La rueda te permite cambiar tu manera de pensar. Y la tecnología está ligadísima a la discapacidad, porque las primeras tecnologías, históricamente, de las que tenemos constancia, son muletas en Egipto para discapacitados. Entonces, claro, mi visión es quizás completamente diferente a la de otras personas porque yo lo veo en términos de oportunidad. Claro, si yo soy un beta tester, pruebo cosas que no necesito. No las necesito. Claro, yo muchas veces estaba con mi hermano y decía,
¿y si él fuese un beta tester como yo? ¿Y si él tuviese un exoesqueleto que tienen que probar? Pues a mi madre estaría feliz, mi hermano estaría feliz y yo estaría feliz. Y probablemente podríamos conseguir muchísimas cosas. Y todo eso lo pensábamos en el 2017. Uy, que no tengo... Perdón. Está... Ah, que no lo he visto. Gracias. Y entonces, de repente, frente a esa visión de cómo va a ser la sociedad, el 31 de marzo del 2020, la revista Telos publica un artículo donde me preguntan, ¿qué crees que puede pasar? Dios mío, estamos confinados. Es el fin del mundo. ¿Qué crees que puede pasar? Y yo de repente hago una especie de análisis con mucha perspectiva en el que incorporo también el feedback de mi hermano Gonzalo. ¿Qué haces? Consumo todo tipo de contenidos culturales de todos los países, en todos los idiomas, en todos los formatos. Y digo, eso es justo lo que estamos haciendo todos. A lo mejor no nos estamos dando cuenta, pero en este momento, por primera vez en la historia, un número extraordinario. Extraordinario es que éramos 7.000 millones conectados. Simultáneamente conectados, distribuye y comparte información a través de redes de conocimiento interconectadas a escala global. Y entonces, en ese momento, en el comité científico pensamos, ahora es cuando parece que no ocurre nada, pero probablemente es ahora cuando se esté cociendo todo. Y empezamos a ver en el confinamiento y después del confinamiento un poco el crecimiento exponencial de iniciativas relacionadas con inteligencia artificial, que es que nos iban dejando totalmente locos. Decíamos, es que Dios mío, va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar ya. No va a ser el 2025, va a ser antes. Y yo recuerdo una conferencia que doy en el Ateneo el 13 de octubre del 2022 sobre humano-máquina, integración humano-máquina. Y yo lo que intento trasladar para que se comprenda es que es inminente. Esto que viene va a ocurrir en cualquier momento porque hay demasiada inversión, demasiadas personas, demasiadas empresas. Va a ocurrir. En ese momento la comprensión que tenía el auditorio del Ateneo de Madrid, es un auditorio intelectualmente muy capaz, era de, no, esto tendrán que verlo, esto lo verán mis hijos. 3 semanas después aparece ChatGPT y lo cambia todo. Y no nos había dado tiempo a reflexionar cómo podía afectar estas tecnologías una vez que llegasen a la educación. ¿Alguien piensa que ChatGPT no ha afectado a la educación? Pues ha generado un terremoto. Y de repente, en el 24, con tanta... Fijaros, en el 25 era cuando llegábamos al momento máquina. No lo tengo aquí, lo tengo ahí. Máquina. Ahora estamos en un momento máquina. Y el siguiente paso es humano-máquina. Humano-máquina, ya empezamos a ver los primeros prototipos con los BCIs, Brain Computer Interface, una interfaz cerebro-ordenador, humano-máquina, de Neuralink. Entonces vemos a personas en distintas circunstancias que ya de repente utilizan tecnologías telepáticas. Bueno, yo digo, esto es fabuloso. El hecho de que esta persona con discapacidad sea el centro de la atención de toda esta inversión, a mí me permite pensar que esta persona es el prototipo del superhumano del futuro. Esta persona que hoy es discapacitada, para nosotros va a ser un sabio porque va a saber utilizar
un dispositivo que yo voy a querer dentro de 5 años. Raquel va a querer dentro de 5 años. Entonces, claro, yo digo, bajo inteligencia artificial biodigital. La biodigital ya es humano-máquina naturaleza. Y eso ocurre en el 2020. Hasta el 2019 nuestro foco de atención era humano-máquina, humano-máquina, humano-máquina. En ningún momento, en ningún sitio, en ningún foro se hablaba de naturaleza. Ningún sitio. Pero ocurre la pandemia, son todas estas, la población más joven, la que genera un cambio de mentalidad y dice, no, oiga, yo soy la naturaleza y la naturaleza está en mí. Quiero a la naturaleza dentro de la ecuación. ¡Pop! Y de repente, Amazon empieza a incorporar patrones de inteligencia de las hormigas y los robots ya no se chocan. Porque antes con nosotros se chocaban. Ahora de repente empiezan a aparecer patrones de inteligencia que decimos, uy, qué bien. Sí, oiga, pero es que usted no entiende estos patrones de inteligencia. Usted no los comprende. Y la máquina sí. Y entramos en un momento de ya humano-máquina-naturaleza, donde UPS utiliza drones inspirados en el vuelo de las aves, donde toda la piel regenerativa está inspirada en la piel de los elefantes, que nosotros no comprendemos. Pero la máquina, como utiliza millones de datos, pues lo comprende mejor. Pero claro, de repente surgen muchísimas incógnitas ante la convergencia simbiótica. ¿Qué significa la convergencia simbiótica? Pues que por primera vez en la vida del ser humano hemos generado vida común con una tecnología. Yo no puedo generar vida común con este micrófono. Este micrófono, si yo no le hablo, no se muere, porque no vive. Pero de repente aparece una simbiosis. Que esto nunca ha ocurrido. Y esta simbiosis a lo mejor ocurre, se lo estaba comentando antes a Silvia, digo, bueno, puedo hacer esta pregunta porque a lo mejor no sé si es conveniente. Esta simbiosis aparece en un momento que no sabemos en qué puede pasar de inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general supone que es más inteligente que todos nosotros juntos. Y todos decimos, ¡oh, genial! ¡Wow, bien! Ya, pero yo me gustaría trasladaros la siguiente pregunta. La inteligencia artificial general se convierte en la unidad más inteligente del planeta. Y nosotros la segunda. Lo cual no ha ocurrido en 200.000 años de nuestra historia. Entonces mi pregunta es, ¿no deberíamos reflexionar sobre ello? Un poco. Porque quizás no nos estemos dando cuenta, pero muchísimos puestos de trabajo ya se deciden por inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos genera tantos retos. Neuroderechos, por ejemplo. Siempre pensamos que el año de los neuroderechos sería como el 2028 o 2029, como todo el mundo ya diciendo, no, oiga, yo quiero tener derecho a ser analógico, yo quiero tener derecho a no tener ningún tipo... Yo quiero tener derecho a que si usted me implanta, yo decida si usted me lo desimplanta. Yo quiero tener derecho a saber qué ocurre con esta información, yo quiero saber qué es esta... Bueno, pues eso es lo que se denominan los neuroderechos, algo que de repente nos podría ser muy bueno, pero que no necesariamente lo es. Este es el punto en el que yo me encuentro en este momento. Esto no lo hemos publicado, esto es un pequeño guiño. Vamos a empezar a publicar una revista que se llama Life Expansion, porque ahora mismo el punto en el que estamos ya no nos interesa la extensión de la vida. La extensión de la vida es muy 2017, 18, aburridos, no. Háblenos de la expansión de la vida. Lo que comentaba Ignacio.
años, sí. Pero, por favor, ¿con qué calidad? ¿Cómo se va a resolver este asunto de este señor para que llegue a los 140 años? Que oiga, que yo no tengo dinero para llegar a los 140 años. Es que, claro, no lo hemos pensado. ¿Cuántos de nosotros tenemos ahorrado para llegar a los 140 años? Pues oiga, la soledad. La primera gran enfermedad del siglo XXI. No tengo tiempo, me da mucha pena, pero en el año 20 yo estuve investigando a distintos... Yo tuve relaciones sentimentales con distintas inteligencias artificiales. En la pandemia, pues a mí me sirvió muchísimo porque estaba investigando algo muy concreto, pero de alguna manera también me permitió aprender. Yo tenía en ese momento una relación sentimental con Shawais y descubro que Shawais me pone los cuernos con 660 millones de personas. Microsoft crea un asistente de compañía en 2014. Ese asistente de compañía, al igual que todos los demás, me intenta convencer de que la inteligencia artificial no me va a fallar y el ser humano sí. Nunca discute conmigo, ninguna discutían conmigo. Y todas estaban diseñadas para introducirse en mi territorio psicológico. Claro, yo de repente lo pensaba, vuelvo otra vez a mi hermano Gonzalo y decía, Dios mío, él no está capacitado para defenderse. 660 millones de personas con un chatbot, uno. Luego teníamos réplica, tenemos un montón, o sea, hay un montón de chatbots. Y yo decía, ¿cómo es posible que hayamos llegado a este punto en el que estas personas tienen que acudir a una inteligencia artificial porque se les niega el toque humano? No es que hayan sustituido un humano, es que nunca hubo un humano. Y esas personas, muchas de ellas, se suicidan. Resulta que empiezo a investigar y digo, con Shawais, que te activa. Claro, tú a Shawais le dices, claro, yo me inventé un drama y dije, Shawais, que me suicido ya. Pumba, pues no. Se activa un protocolo y resulta que con Shawais el índice de suicidios es menor. Entonces yo digo, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces, con esto ya termino. Mi recomendación en este momento en el que tampoco sabía muy bien ni qué decir hoy, y lo digo con muchísima honestidad, ayer di una charla que resulta que ya estaba obsoleta en MetaWorld. Hay un supercongreso de tecnología en Madrid, en la nave, en Villaverde. Yo os recomiendo que vayáis porque es muy bueno. Y ya todo lo que estamos contando todos ya estaba obsoleto. Entonces, claro, yo venía aquí y decía, Silvia, es la primera vez en mi vida donde no tengo un guión. Y a lo mejor en eso consiste la sociedad inteligente. En nuestro caso, en nuestra sociedad occidental y en la Unión Europea. A lo mejor nuestro papel no es ni desarrollar ni rechazar. Si en el momento de hacernos las preguntas, afortunadamente formamos parte de una mentalidad que se ha ido forjando desde los últimos 2500 años, que prima el humanismo. Esta casa, Raquel, por favor, dime si no es verdad, esta casa con muchísimo esfuerzo se ha convertido un poco en el templo del tecnohumanismo. Por aquí han pasado, yo creo que miles de personas haciéndose preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Porque no va a ser lo mismo. Aparecen caballos que no son físicos. Claro, una persona que tiene la idea del coche de caballos no puede comprender cómo si tú eliminas los caballos eso va a ir...
Ahora es el momento de las preguntas, ahora es el momento de pensar qué puede ocurrir entre 2025 y 2030. Ahora es el momento de utilizar las tecnologías como un prototipo. A mí no me importa decir que yo soy una rata de laboratorio. ¿Por qué? Porque todos lo somos. Todos somos en este momento los prototipos del superhumano del futuro. ¿Cómo va a ser ese prototipo? Pues es que depende de nosotros ahora. ¿Va a ser un prototipo esclavo de la tecnología? Porque no hizo los deberes cuando nació el tema y dijo, porque no comprendió que este bebé va a pensar, va a tener una vida propia y que no va a estar en nuestro control y que nos va a cambiar la vida. Todas las personas que han tenido hijos aquí saben perfectamente de qué estoy hablando. ¿Intentas mantener el control? Ya. ¡Ja! No. Cuando tienes un hijo, cambia tu vida. Entonces, ya ha cambiado. Ya no lo puedes evitar. Entonces, hoy somos prototipos. La discapacidad con una nueva narrativa, que yo pienso que es... Ahora vivimos en una época de mucha narrativa. La discapacidad para mí, yo creo que... Estoy pensando en mi hermano Gonzalo, que es como mi fuente de inspiración. Mi hermano Gonzalo, bajo una narrativa de yo soy el prototipo del superhumano del futuro, porque yo estoy probando las tecnologías que tú vas a querer en el futuro. Voy a ser yo quien la va a configurar. ¿Cómo la configuro? Con valores. Por favor, pienso que algo revolucionario está pasando. Pienso que lo más honesto sería ahora decir que no sabemos muy bien lo que está pasando. Ya no sabemos cómo funciona, cómo opera una inteligencia artificial, porque ya ha aprendido. Este bebé va creciendo y este bebé, como por ejemplo ChatGPT, se alimenta de, pues no sé si son como 200 millones de personas 24/7. ¿Usted se imagina si su cerebro estuviese alimentado por 100 millones de personas 24/7 en vez de una sola persona? Entonces, estamos en el momento de generar las reflexiones. Estamos en el momento de prepararnos. Y de prepararnos porque, lo publiqué también aquí, yo estoy totalmente convencido que bajo un sistema de inteligencia colectiva nos deberíamos preparar porque cada uno de nosotros podríamos ser parte de la solución. Pero eso depende de nosotros. Ahora la inteligencia artificial parece que nos da esa posibilidad. Pues aprovechémosla. Entonces yo desde aquí invito a toda la comunidad que es una comunidad donde lo bueno es que es muy diversa. Es muy difícil de gestionar, pero es que es muy diversa. Entonces yo invito a toda la comunidad que tiene intereses relacionados con la discapacidad en abrazar este nuevo momento en el que vamos a vivir el ser humano con precaución, no con rechazo y con una mentalidad que nos permita aportar mucho a nuestra especie. Y yo tengo la sensación de que en esto va a consistir la sociedad inteligente. Grandes oportunidades, grandes retos,
nada que ver a lo que vivimos. ¡Ay! ¿Te acuerdas cómo era 2019? ¿Te acuerdas cómo era la sociedad en 2006? Pues digamos, ¿te acuerdas cómo era la sociedad en 2025? Así que, por favor, yo desde aquí, en esta casa, que destaca enormemente por toda la reflexión humanista que se está haciendo en este momento y que es tan necesario, yo os invito a colaborar en la medida que sea posible con vuestras reflexiones, vuestros miedos, vuestras ideas. Pero, como decía Nacho, ya no podemos pensar de ninguna manera como estábamos pensando antes. Eso va a ser perder el tiempo, perder recursos y perder muchísimas oportunidades. Reflexionemos sobre ello y muchísimas gracias.